El rugido del león mediático no cesa, amigos, y hoy os traigo la verdad cruda, la que no os cuentan en los pasillos de Telecinco, la que se oculta bajo alfombras de terciopelo y sonrisas forzadas. Imagino que ya estaréis al tanto, al minuto, del dardo venenoso que lanzó Carlota Corredera a Jorge Javier Vázquez. Una estocada brutal, que ha reabierto viejas heridas y ha dejado el plató de la crónica social patas arriba. Pero esto no es solo un pique de presentadores, no es una simple anécdota, no. Esto es la punta del iceberg de una guerra soterrada. Una batalla encarnizada que tiene un nombre propio. Rocío Carrasco. Sí, lo habéis oído bien. El eco de Rocío Carrasco sigue resonando con una fuerza atronadora, dinamitando carreras y pulverizando amistades. Incluso años después de que su docuserie desatara las 7 plagas televisivas. Aquella producción, una auténtica bomba nuclear mediática, no solo unió audiencias como nunca antes, sino que también se cargó al todopoderoso Sálvame. Y dicen las malas lenguas, ha condenado a algunos de sus productores a un ostracismo televisivo que huele a chamusquina. ¿Qué ha pasado realmente con Rocío Carrasco para que su sombra sea tan larga y destructiva, para que se convirtiera en el detonante de la ruptura de 2 pilares de la cadena? Es una pregunta que muchos se hacen, y aquí, en la Corrala VIP, estamos listos para desvelar cada una de sus capas más oscuras. Si aún no te has sumado a nuestra comunidad de auténticos insiders mediáticos, este es el momento de darle a suscribirse, porque te aseguro que las verdades que sacamos a la luz no las encontrarás en ningún otro sitio. Y hablando de verdades, de esas que duelen y escuecen, déjame en los comentarios, aquí abajo, desde dónde nos estás viendo y cuál fue tu primera reacción cuando escuchaste a Carlota Corredera soltar semejante bombazo contra Jorge Javier. ¿Imaginabais la magnitud de esta batalla o creíais que solo eran roces superficiales? Vuestra opinión es clave en esta corrala donde desgranamos el cotilleo con bisturí. La relación entre Carlota y Jorge Javier. Hay que decirlo, nunca ha sido una amistad de esas de cuento, de brindis y confidencias al calor de la chimenea. Siempre existieron las rivalidades propias de 2 gallos de corral, peleando por ser el rey del gallinero, por dominar el prime time y acaparar los focos. Pero lo que ocurrió en el fatídico año 2021, con la llegada de Rocío, contar la verdad para seguir viva, fue mucho más allá de un simple pique. Aquello desató un enfrentamiento soterrado que, 5 años después, ha quedado más que confirmado por las declaraciones de Carlota. Ella misma, sin pelos en la lengua y con la valentía que le caracteriza, ha reconocido públicamente que su relación con Jorge Javier es, para usar sus propias palabras, inexistente. ¿Qué significa esto en el crudo mundo de la televisión, donde las apariencias lo son todo y las falsas amistades se construyen con ladrillos de contratos y audiencias? Significa que la guerra es abierta, que los puentes están rotos y que no hay vuelta atrás para estos 2 titanes de la pantalla. En una reciente entrevista, le preguntaron a Carlota si era cierto que no tenía relación con Jorge Javier, y su respuesta fue un verdadero mazazo. Contestó que a todo el mundo le ha llamado la atención, pero que ya no trabaja con Jorge desde hace muchos años, y no tienen roce diario ni semanal, ni nada. La última vez que estuvieron en contacto fue porque ella le escribió un mensaje para desearle suerte en una edición anterior de Supervivientes, y él le contestó con un audio muy bonito, pero desde entonces, ni una palabra, ni un escrito más. Dice que le llama la atención que a la gente le llame la atención esta distancia, porque es una tontería fingir y que tampoco tiene relación con muchos de sus compañeros de Sálvame. Y no pasa absolutamente nada. Afirma que el trabajo es el trabajo y la vida es otra cosa, intentando quitar hierro al asunto. Sin embargo, su cara, sus gestos, decían mucho más que sus palabras. Carlota sí tiene mejor relación con Belén Esteban, María Patiño, Gemma López o Lidia Lozano, pero con Jorge Javier la barrera es infranqueable y ella ni siquiera intenta ocultarlo, lo reconoce abiertamente. No se llevan, no se hablan, no se toleran, y como ya os avanzaba al principio de este vídeo bomba, esta fractura, esta herida abierta, viene de muy lejos y tiene un nombre: Rocío Carrasco. Permítanme que les traiga a colación pruebas irrefutables, material de hemeroteca que pone los pelos de punta y que nos ayuda a recomponer este rompecabezas de traiciones y desplantes. Tenemos esto que ocurrió ya en plena emisión de la docuserie, en el pico de su auge, cuando Carlota Corredera estaba probablemente más crecida que nunca, antes de su posterior e inexorable caída en picado. Era mayo del 2021 y los dardos ya volaban de un plató a otro. El 26 de mayo de 2021, la noticia corría como la pólvora. Carlota Corredera culpa a Jorge Javier de lo que ocurrió en el primer programa de Rocío Carrasco. Yo, la verdad, reconozco que de esto ni me acordaba, pero volver a sacarlo ahora me parece más interesante y relevante que nunca. Todo este lío monumental vino porque resulta que en el primer programa
aquel que presentó Jorge Javier antes de quitarse de en medio, se sortearon, agárrense fuerte, 12.000 euros. Una decisión que fue duramente criticada, tachada de frívola por la gente, quienes consideraron un auténtico despropósito que en un programa que, se supone, trataba un tema tan sensible como la violencia de género, se estuviera sorteando una cifra tan importante. Cosas de Telecinco, ¿verdad? Y fue entonces, en ese preciso momento, cuando Carlota no dudó en cargarle el muerto a su compañero, en una maniobra que ahora se revela como una de las primeras escaramuzas de esta Guerra Fría. Al ser preguntada sobre la polémica surgida durante la emisión del primer capítulo del documental, donde el tono solemne del relato era interrumpido cada cierto tiempo para anunciar un concurso en el que sorteaban 12.000 euros y que fue muy criticado en las redes, Carlota echaba balones fuera, pero no sin antes señalar directamente a Jorge Javier. Ella decía que ese cambio de tono obedecía a que era un aprendizaje continuo. Reconocía que ella no estaba el primer día, pero se mostraba convencida de que se dieron cuenta de que hubiese sido mejor no haber hecho ese sorteo. Y lo más sangrante, amigos, es que lo decía señalando directamente al presentador Jorge Javier Vázquez, responsable del programa durante su primera emisión. Añadía que no se había vuelto a repetir, y también le gustaría que se valorase ese detalle. Vaya, vaya, estas son las cositas, los pequeños detalles que ya nos daban pistas inequívocas de que en ese momento, en lo más alto de su poder televisivo, no había para nada buen rollo entre los que fueron los dos grandes presentadores de Sálvame. La tensión se mascaba en el ambiente, y el aire era casi irrespirable para los que estaban en el medio. Ahora bien, el que abrió el melón gordo de verdad, el que destapó la olla a presión y mostró al mundo la podredumbre interna, fue el gran Jesús Mariñas. Con un artículo publicado en El Razón, apenas unos días después de este incidente del sorteo, Mariñas sentenció el futuro. Lo que habíamos visto antes era de mayo de 2021, pero este bombazo, fue publicado el 6 de junio de 2021. Mariñas, ese grande de la crónica social que hoy descansa en paz y al que tanto echamos de menos, publicaba sin tapujos: Jorge Javier y Carlota Corredera se enfrentan. Y agárrense, porque lo que dice a continuación es, como os comentaba, hasta profético. Necesitábamos algo así, un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado, sin tapujos y dando la cara. Algo muy valiente, como ahora hacen de forma aparentemente súbita, pero muy bien calculada, Jorge Javier y Carlota Corredera. Aseguran sus círculos que están, presuntamente, enfrentados por las razones de Telecinco para cargarse a uno de los dos. Resulta sorprendente y también emocionante. «Estoy que no pego ojo», decía Mariñas, con su característico estilo único. El asunto promete momentos únicos, situaciones imprevisibles y una divertida batalla veraniega. Es como un esperado premio gordo, con el que entretener el descanso, animar los largos días calientes y mantenernos en vela. El tema, sentenciaba, dará muchísimo juego. Me cuentan que Jorge Javier fue culpable en la posible y muy esperada pelea entre directores. Fue un conflicto profesional y personal. No había manera de salvarlo. Lo primero que tengo que decir, y que me llama poderosamente la atención de este artículo, es que es hasta profético. Mariñas ya hablaba en aquel momento de que en Telecinco se iban a cargar a uno de los dos. Y efectivamente, así terminó sucediendo. Al final, la que terminó cayendo, la que fue fulminada del cortijo, fue Carlota Corredera. ¡Qué visión, qué olfato para la crónica social tenía este hombre! Mariñas también hablaba de la ausencia de Jorge Javier en el desenlace de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva el pasado miércoles. Algo que llamó especialmente la atención, puesto que el día que él mismo confirmó la nueva aparición en plató de Rocío Carrasco, expresó su deseo de estar con ella. «En esa tengo que estar yo, a mí que no me vengan. Llama a Carlota y pídele permiso», dijo el de Badalona, o eso cuenta Mariñas. Confiemos, esperemos, y estemos para que julio y agosto, también lo que queda de junio, no rebajen la atención y el caso nos dé materia comentable con tomadura de posturas. Parece que una mayoría está de parte de Jorge Javier, al que consideran el más débil del televisivo dúo. ¡Ojo! ¡Qué poco lo conocen! Se lo digo yo. A ver si, durante el largo y cálido verano, Telecinco resuelve, escoge y toma partido. Así saldremos de dudas sobre cuál vence tras esta última pelea en directo. El programa, según Mariñas, tenía que escoger entre Carlota o Jorge. No es cuestión fácil ni sencilla, a fin de cuentas, son dos grandes. Quedamos a la espera, realmente desvelados, con nervios, desazón e intranquilidad. Le toca elegir y resolver al programa. Ojalá lo haga pronto, y podamos tranquilizarnos, aunque me temo que las dudas no se disiparán tan pronto. Bueno, pues como os decía hace un momento, este artículo de Jesús Mariñas es un auténtico oráculo, una profecía autocumplida
acerca de esa mala relación de Jorge Javier y Carlota, que parece que se puso más fea que nunca en los tiempos de la docuserie de Rocío Carrasco. La tensión era palpable, el aire se cortaba con cuchillo y la dirección de Telecinco se encontraba ante un dilema de proporciones épicas. Solo podía quedar uno en Telecinco, y ya sabemos cómo terminó todo aquello. La balanza se inclinó de forma brutal y sin miramientos, dejando a una de las partes con una herida que, hasta el día de hoy, no ha cicatrizado. Yo creo, firmemente, que todo esto nos ayuda a entender muchísimas de las cosas que hubo detrás de aquel terremoto, de aquellos años convulsos en el universo Mediaset. Carlota dice que tiene nula relación con Jorge Javier Vázquez, aunque tampoco quiera entrar en detalles, intentando mantener una especie de omertá, que ya nadie se cree. Del mismo modo, tampoco quiere hablar de su despido de Mediaset, un tema que, para ella, es un capítulo cerrado, pero que para nosotros, los que observamos desde la barrera, sigue oliendo a chamusquina y a cuentas pendientes. La realidad es que el legado de Rocío Carrasco no solo fue un hito televisivo, sino también el catalizador de una implosión interna que dejó a la cadena con cicatrices y a sus protagonistas, o al menos a algunos de ellos, en la más absoluta de las ruinas profesionales. Esto es solo el principio, amigos, de una historia mucho más compleja y dramática de lo que parece. La bomba Rocío Carrasco no solo estalló en la pantalla, sino que pulverizó relaciones, sueños y carreras, dejando un paisaje desolador y lleno de resentimiento. ¿Quién ganó realmente en esta guerra? ¿Quiénes fueron los verdaderos tontos útiles de esta historia de traición y ambición? La respuesta, agárrense, porque os la desvelaremos con todo lujo de detalles en el próximo capítulo de La Corrala VIP. No os lo podéis perder, porque la verdad, a veces, es mucho más dura y cruel de lo que imaginamos. La historia continúa y os aseguro que el desenlace os dejará helados. Hemos desentrañado los orígenes de la brutal reyerta que estalló entre Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez. Una guerra fría que hirvió a fuego lento y que en su momento más álgido dejó a Telecinco temblando hasta sus cimientos. Pero ahora, mis queridos insiders, la verdad que os traigo es aún más cruda, más desgarradora. Vamos a sumergirnos en los escombros de aquel cortijo, a identificar a los verdaderos vencedores y perdedores y a desvelar la traición final que dejó a más de uno con el alma en carne viva. La historia que os contaremos hoy es una lección de ambición desmedida, de lealtades rotas y de la cruda realidad del show televisivo, donde a menudo los tontos útiles son los que pagan el precio más alto. Mi opinión, ya para ponerle el broche de oro a esta saga de infidelidades mediáticas, es que ninguno de los dos grandes presentadores salió realmente beneficiado de este conflicto, de esta lucha fratricida sin cuartel. En el caso de Carlota Corredera, la evidencia es tan abrumadora como desoladora, y no requiere de grandes análisis. No ha vuelto a levantar cabeza profesionalmente desde aquel cataclismo televisivo, desde que la marea de la docuserie la arrastró sin piedad. Su carrera, antes fulgurante y en ascenso, quedó reducida a cenizas, a un eco lejano de lo que una vez fue, y el golpe, amigos, fue devastador, inapelable, un auténtico mazazo que aún resuena en los pasillos de las productoras. Y Jorge Javier Vázquez, el autoproclamado amo del cortijo, el gran dictador, que una vez lo controlaba todo con mano de hierro, ¿salió indemne? Aunque sí que ha mantenido su puesto en Telecinco, aunque ha sobrevivido a la purga y sigue al frente de programas estrella como Supervivientes. Lo cierto es que ya tampoco ha vuelto a ser el mismo, ni mucho menos. Su poder, su influencia, esa aura de invencibilidad que lo envolvía, se ha erosionado considerablemente. Ya no es el mismo Jorge Javier, el que se mojaba en todos los temas, el que ejercía de oráculo mediático sin miedo a las represalias. Ahora su discurso es más cauto, más comedido. Porque él también, aunque en menor medida que Carlota, salió escaldado de todo aquello, con cicatrices que, aunque invisibles, duelen a rabiar. En ese sentido, Jorge Javier demostró ser un poco más inteligente, más perspicaz que Carlota Corredera. Supo retirarse a tiempo de la primera línea de fuego cuando vio que la situación se volvía insostenible, que el barco hacía aguas y que el tema Rocío Carrasco podía hundirlo todo. Carlota, en cambio, se aferró al mástil, se convirtió en la adalid de la causa, la defensora a ultranza, la que, hermana, yo sí te creo, hasta las últimas consecuencias. Y el precio, como ya sabemos, fue desorbitado, brutal, una caída sin frenos que la dejó en la cuneta. Mientras Jorge, más discreto, salvaba los muebles a duras penas. Pero aquí, mis amigos, la única, la grandísima y auténtica beneficiada de todo este circo mediático, de este desastre sin precedentes, fue la que cobró por contar su historia, su fábula para seguir viva, la que desató la tempestad y luego, con la cartera llena, se dio el piro diciendo aquello de «Si os he visto, no me acuerdo».
Esa es la cruel realidad. Esa es la verdad que se esconde detrás de las luces de neón y los platós. Rocío Carrasco, la protagonista de esta epopeya televisiva, salió indemne, reforzada, con la cuenta corriente más saneada que nunca, mientras sus defensores se desangraban en el campo de batalla. Carlota Corredera, Kiko Hernández, imagino que algunos más de los que aún pululan por esos pasillos están muy pero que muy resentidos con Jorge Javier Vázquez. En el caso de Carlota, es verdad que en su momento ya podía existir un cierto pique entre presentadores, un ego afilado que chocaba con otro. Recordad aquel momento en el que Carlota estaba muy pero que muy crecida, que se pensaba que iba a ser la próxima Ana Rosa Quintana, la reina de las mañanas, la intocable, para luego pegarse el batacazo de realidad que se pegó, y que, digámoslo alto y claro, ella solita se buscó. Pero es que, en el caso de Kiko Hernández, con el peloteo que le hemos visto durante años a Jorge Javier, esa adoración casi religiosa que profesaba en directo, que ahora salga con esto que vamos a ver en estas imágenes, me parece no solo alucinante, sino un ejemplo palmario de la hipocresía televisiva, de esa doble moral que vendería a su propia madre si hiciera falta. Escuchadle con atención porque sus palabras son un puñal directo al corazón de la lealtad. Kiko Hernández, con su característico tono, menciona a Jorge Javier y a Paz Padilla, metiéndolos incluso en el mismo saco, algo impensable hace unos años. Después de todo lo que se ha dicho de Paz Padilla, que no es poco. Lo que me da pena es el gran hermano, que friega si no veía a nadie ahora ya, dice Kiko. Pero bueno, no, que lo presento yo, gravemente, ¿eh? Es un gran, pues un besito para él. Y luego, en un giro inesperado, añade con sorna. Pues un besito para yo, que oye, y que ya, y que es otro para Jorge Javier, ¿verdad? Claro, o repartimos suerte, claro, ¿no? La guinda del pastel la pone Carlota Corredera preguntándole a Kiko, con una sonrisa maliciosa, ¿qué te pasa, pulgoso? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te sales, Donkey Kong? ¿Por qué no te estoy viendo la cara, pero vamos a decir que es la mía? Mía. No, mi cara. Mi cara es preciosa. Mi cara es preciosa. Escucha, ¿qué te ha dicho? ¿A Jorge y a Paz Padilla? Vale, ya está. Deja el pasado, avancemos. Escúchame. Aquí se ve la animadversión, la tensión en el aire, la alegría sutil por el aparente declive de Jorge Javier y la equiparación con Paz Padilla, su archienemiga televisiva. Eso, queridos amigos, dice mucho, muchísimo. Nos muestra el resentimiento que tienen, el fuego que aún arde bajo las cenizas, viéndolos una tarde más despotricando de todo lo que pasa en Telecinco, como si fueran unas despechadas sin consuelo. Carlota le pregunta a Kiko la cara que se le ha puesto al mencionar a Jorge Javier, evidenciando una complicidad de enemigos comunes que habla por sí misma. Es otra amistad, o lo que quedaba de ella, completamente rota. Aquí nadie ha terminado bien con nadie. Ni siquiera Carlota se habla ya con Rocío Carrasco, la misma a la que defendió con uñas y dientes, la que fue su estandarte. Ella misma lo reconoció. Hace mucho que no hablamos. Sí, se encontraron cuando fue la famosa Fashion Week de la tele. Que en paz descanse. Ahí estuvimos, dice Carlota. Pero bueno, hablamos muy poquito y tal, pero bueno, me gustaría tomar un café con ella y que me cuente qué tal, Idol, o de Hasta el fin del mundo. Pero vamos, sabemos la una de la otra, aunque no nos veamos. Y yo me alegro muchísimo de que haya seguido trabajando. Nos ha fastidiado, sabéis la una de la otra, como lo sabemos todos, porque vuestro trabajo es público, digo yo. Y cada vez que entráis en un nuevo programa, cada vez que, por ejemplo, os enchufan en televisión española, como está pasando, nos enteramos todos, muy a mi pesar, porque encima aquí la fiesta la estamos pagando todos precisamente. Así que sí, saben la una de la otra, pero Carlota reconoce abiertamente que hace mucho tiempo que apenas hablan, que apenas tienen contacto con Rocío Carrasco. Vuelvo a lo del principio de este vídeo, a la que tanto defendiste. Hermana, yo sí te creo. Las dos dadas de la manita que todavía las recuerdo en ese plató. Es realmente curioso, por no decir sospechoso, que a lo largo de todo este tiempo, Rocío Carrasco nunca se acuerde de Carlota, que nunca tenga un gesto hacia ella. De hecho, la veíamos pasearse con Jorge Javier en una época. Luego parece que con Jorge Javier también ha pasado algo. Es que con esta mujer siempre pasan cosas muy raras. Yo no sé qué dinámica hay ahí, pero luego, casi toda la gente que se ha llevado bien con ella, que la han defendido a capa y espada, la cosa termina mal, rota, hecha pedazos. Y lo de Carlota, de verdad que me gustaría saber qué ha pasado en profundidad. Porque a mí no me parece normal, a mí me llama muchísimo la atención. La historia se repite una y otra vez. A mí me da la sensación de que Rocío Carrasco fue a llevarse la pasta, se rió de todos vosotros, porque recordemos que antes de la docuserie, vosotros también erais los primeros que la atacabais, que la poníais en la picota y luego os pusisteis a dar lecciones a los demás,
hay que tener jeta. Y después de reírse de vosotros, se dio el piro y os dijo, si os he visto, ni me acuerdo. Y tú, Carlota, te has quedado ahí, defendiendo lo indefendible, lo que no tiene defensa posible. Porque claro, ¿cómo vas a recular ahora? Esto es como lo de María Patiño. María Patiño no podría volver a cambiarse de chaqueta otra vez porque quedaría fatal. Su credibilidad estaría por los suelos. Pues en este caso es exactamente lo mismo. ¿Cómo va a recular ahora Carlota Corredera? A pesar de que todos, sobre todo después de estas declaraciones, tenemos la percepción de que Rocío Carrasco se ha quedado con todos vosotros, porque además no ha dejado de currar, que os ha estado en Bicop, bueno sí, trabajando después en Telecinco, ¿no? A partir de eso, también lo dejó en un recoveco, que yo ya no estaba ahí. En el recoveco ya no estuve, yo creo que ya no estaba en el Ya es mediodía. Menos mal que por lo menos reconoce que ya en la segunda docuserie en Telecinco la habían quitado de en medio. Claro, ¿qué pasó ahí, si según Carlota, lo de la caída de audiencias es un bulo machista? ¿A ella por qué la liquidaron? Cuando sabemos, y volvemos a insistir en ello, que en esa Telecinco eran capaces de vender a su propia madre a cambio de tener audiencias, algo pasaría para que te echaran, digo yo. Carlota dice que se alegra muchísimo de que a Rocío le vaya bien, porque cree que también para ella trabajar forma parte de su reparación, ¿no? Dice que para Rocío Carrasco es muy importante volver a trabajar, que le da la vida, porque forma parte de su reparación. Yo, la verdad, no sé de qué reparación está hablando. Entrar en Telecinco a hacer postres y en otro programa que son unas vacaciones pagadas. Es que encima, tanto tú como ella, estáis ahí por lo que sabemos todos que estáis, porque os han colocado vuestros amigos. Y encima tenéis la cara de sacar pecho, de presumir de una reparación que huele a enchufe a kilómetros. A mí no me parece que sea algo de lo que presumir. Eso de que para hacer un favor me tengan que colocar en este programa por amiguitos y estar chupando del dinero de todos los contribuyentes, es que encima no estáis ahí por méritos propios, estáis ahí por estar subvencionados. A Carlota se la ha acusado mucho de intentar imponer un pensamiento único, de ir de feminista militante, y ella se defiende. Yo lo que te puedo decir es que cuando me he dejado la piel explicando, y lo sigo haciendo, intentando explicarle a la gente, intentando hacer la pedagogía del feminismo y de la violencia de género. Carlota, te acusan, y es que es un hecho, de intentar imponer un pensamiento único. Es que las imágenes están ahí, que lo vimos todos, que nadie se lo está inventando, que todos vimos cómo echabas a Antonio Montero del plató por no estar de acuerdo con lo que vosotros decíais. Hiciste lo mismo con Jesús Manuel Ruiz, y luego vienes a vender que te dejaste la piel. Pero la piel hay que dejársela todos los días y con todos los personajes, no solo con los que te convienen. ¿Dónde estabas dejándote la piel la tarde que le hiciste una entrevista a Pepe Navarro? Ahí no te dejaste la piel, ahí bien que tragaste. Carlota continúa. Lo sigo haciendo porque creo realmente que es necesario, y porque para mí es un compromiso, ¿no? Y yo doy la cara por más flores, igual que la he dado por Rocío, pero es que también he dado por todas las mujeres anónimas, ¿no? Entonces, por eso a mí, eso sí ves, no me molesta mucho cuando me llaman feminista selectiva. Claro que te molesta, Carlota, ahí te duele. Pero porque sabes que es verdad, porque no tienes argumentos sólidos para defenderlo. No tienes argumentos para defender que, ante circunstancias similares, ante ataques similares, con unas mujeres has actuado de una manera y con otras has actuado de otra. A unas las defendiste con una furia inusitada y a otras las dejaste en el olvido, ignoradas, ninguneadas. Y encima, a la que resultaste defender especialmente, pues ahí la cosa. Perdóname que te diga, pero creo que ha salido bastante rana. Muy, pero que muy rana. Si no hubiera sido así, pues vosotros sabéis a día de hoy, quién sabe si seguirías en Telecinco, y no se habría liado toda la que se dio. Pero todo pasa por algo, amigos, y no busquemos historias absurdas. Que si ha sido culpa del machismo, que si de esto, que si lo otro. Carlota, asume la realidad. Asume las consecuencias de tus actos. Tú solita te has buscado todo esto. Si hubieses sido un poco más inteligente, como lo fue Jorge Javier, con quien, por cierto, tampoco te hablas, también lo reconociste en su momento y sería curioso saber qué pasó ahí. Si hubieses sido un poco más inteligente como lo fue él, que supo quitarse de en medio a tiempo de toda esta historia, pues a lo mejor también seguirías en Telecinco, reinando en la pantalla. Pero ¿sabéis qué es lo más triste de todo? Que al final, de todo este disparate, de todo este circo que hemos estado viviendo y contando desde el fatídico año 2021, al final vosotros, los grandes defensores, habéis sido los tontos útiles, los peones en un juego de ajedrez donde solo uno se llevó el premio gordo. Y yo entiendo que reconocer eso, ya no digo públicamente, admitirlo en tu fuero interno,
debe ser demasiado, demasiado duro. Así que aquí lo vamos a dejar, mis queridos corraleros, con la amarga reflexión de que en la televisión las lealtades son tan frágiles como el cristal y las verdades. A menudo son una moneda de cambio. Espero que esta inmersión en los entresijos de Telecinco os haya abierto los ojos a la dura realidad del espectáculo mediático. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto, de todo lo que hemos comentado? Como siempre, podéis dejar vuestras opiniones, vuestras teorías conspirativas y vuestros propios dardos en la caja de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, si valoráis el esfuerzo por traer la verdad sin filtros, no dudéis en suscribiros a la Corrala VIP si todavía no lo estáis. Y por supuesto, no os olvidéis de activar la campanita para que no os perdáis ni una sola de nuestras próximas bombas informativas, porque os lo aseguro, el espectáculo nunca termina. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro tiempo, y nos vemos muy pronto.